Cimentando nuestra fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigos, en los últimos programas hemos estado hablando del sacramento de la reconciliación y dijimos que durante un tiempo le llamaron a este sacramento confesión o penitencia, pero que en verdad estos no eran términos muy correctos porque lo importante en el sacramento es la reconciliación y es menos importante la confesión y la penitencia. Por eso dejamos en claro que si una persona se confiesa o hace la penitencia, pero no tiene el deseo verdadero de cambiar para reconciliarse con Dios, pues de nada le sirve el sacramento, porque los sacramentos no son cosas mágicas, sino que suponen de verdad un compromiso de nosotros con Dios. También recordamos que comparando los pecados con una herida, se pueden llamar veniales, graves o mortales. Y también dijimos que cuando cometemos pecados veniales, no necesitamos acudir al sacramento para poder seguir comulgando. Y dijimos que estos se pueden perdonar con la asistencia a misa, con agua bendita, una hora de misericordia o un Padre Nuestro. En cambio, cuando cometemos pecados graves o mortales, ya no podemos comulgar hasta que recibamos el sacramento de la reconciliación. También recordamos que es bueno recibir el sacramento de la reconciliación por lo menos una vez al año, y por eso lo exige la Iglesia. Es como el cuidado del cuerpo que nos hace visitar al doctor por lo menos una vez al año. ¡Exacto! Y poníamos como ejemplo de pecado mortal el faltar a misa, porque si dejamos de dedicarle tiempo a Dios, que es el autor y meta de nuestra vida, comenzamos a darle muerte a esa relación. Es como cuando los papás no se dan tiempo para ellos, comienza a morir su amor. O también como cuando no dedicamos tiempo a nuestro mejor amigo, la relación se va perdiendo hasta que muere. Así es. También en el programa pasado recordamos que para recibir bien el sacramento de la reconciliación se necesitan varios requisitos, ¿los recuerdan? Sí, el primero es hacer un buen examen de conciencia. El segundo, sentir dolor por los pecados. El tercero, hacer un propósito de enmienda. El cuarto, acercarse al sacerdote para la confesión. Y el quinto, cumplir con la penitencia que nos pone el sacerdote. Exacto. Y fíjense que con motivo del programa pasado recibimos muchas llamadas y mensajes en los que nos preguntan cómo se puede hacer una buena confesión. Por eso, como este programa es para responder a todas sus inquietudes, hoy vamos a tocar este tema. Y fíjense que siempre me gusta poner comparaciones y por eso voy a hacer una comparación con una visita al médico. Mientras yo le dé más información al médico de lo que me pasa, él podrá ayudarme a mantener mi salud o a recuperarla si es que la he perdido. Así es, al médico le gustaría enterarse de que todo está bien, pero lamentablemente a veces se tiene que enterar de que por nuestros malos hábitos o descuidos aparecieron males como la obesidad o la diabetes o hay una fractura o peores cosas aún. A nadie nos gusta que se metan en nuestra intimidad, pero por cuestiones de salud, el médico o el laboratorio a veces tiene que hacer cosas que invaden nuestra intimidad, desnudarnos el tórax para una radiografía, tocar partes íntimas para un examen de cáncer, etc. No son agradables, pero son necesarias. Y si el médico ve que estamos haciendo cosas contrarias a la salud, él tendrá que invitarnos a cambiar esos hábitos o incluso hasta prohibirnos algunas cosas y llamarnos la atención. Esto que dice Sergio es más o menos lo que sucede cuando vamos con el psicólogo o cuando nos confesamos. No es que al psicólogo le interese en forma personal nuestras cosas, lo que le decimos, pero si le informamos nosotros, puede ayudarnos a enfrentar nuestros problemas de una mejor manera, con la confianza de que lo que les digamos quedará en total secreto, porque tanto el psicólogo como el sacerdote estamos obligados a guardar secreto. Efectivamente, por eso existe el secreto de confesión que exige, fíjense bien amigos, exige a los sacerdotes que bajo pena de perder su ministerio no deben revelar los pecados de los penitentes. Y ya con estos antecedentes comenzamos con el tema de hoy. ¿Cómo realizar una buena confesión? Diría yo que así como cuando tenemos cita con el médico y llevamos ya listos los exámenes de laboratorio o las radiografías, especialmente haciendo un buen examen de conciencia. Y para hacer un buen examen de conciencia tenemos nosotros la base fundamental que nos da la Sagrada Escritura, ya que ella nos dice qué es lo correcto, qué es lo mejor, cuáles son las enseñanzas que nos ha dado Dios a través de los profetas y a través de Cristo, y estos son los puntos fundamentales. A ver, Bruno, yo te pregunto a ti,
¿Te acuerdas cuando Moisés sacó al pueblo de Israel? ¿Sí te acuerdas de esta parte de la historia? Sí. ¿Y te acuerdas que Moisés recibió de parte de Dios 10 exigencias? A esas 10 exigencias, ¿cómo les llamamos? Los 10 mandamientos. Efectivamente, estos 10 mandamientos se supone que nos ayudan a entender que son las mejores cosas en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, para que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Pero esos 10 mandamientos se tienen que seguir cumpliendo todavía en nuestros días. Así que si yo quiero hacer un buen examen de conciencia, tengo que tomar en cuenta también esos 10 mandamientos. Pero con el paso del tiempo, Dios fue exigiéndole al pueblo cada vez más cosas. Cristo le dijo a todos sus seguidores que además de los 10 mandamientos había un mandamiento fundamental. ¿Cuál era ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efectivamente, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el mandamiento fundamental de la vida cristiana. De hecho, en la última cena, Cristo enseñó ese mandamiento. Les dijo: os doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Pero hay otros elementos que también Cristo nos enseñó a tomar en cuenta, Sergio. Cristo en una parábola dijo que cuando llegue el final de los tiempos, él lo dijo en la parábola, él como un pastor se va a sentar en su trono y va a poner a unos a su derecha y a unos a su izquierda y los va a juzgar según ¿qué? Según sus obras de misericordia. Efectivamente, y para que no se les olviden, vamos a recordarlas en este momento. Del capítulo 25 de San Mateo, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahora le pregunto a Bruno para que le ayude a recordar a usted cuáles son las dos cosas que nos están ayudando para realizar una buena confesión, es decir, para de acuerdo a esto comparar mi vida y saber si estoy bien o estoy mal. ¿Cuáles son estas dos cosas, Bruno? Los 10 mandamientos y las obras de misericordia. Y además de esto, David nos había recordado algo que Cristo dio a sus discípulos. ¿Qué fue que, David? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, el mandamiento del amor. Y esto puede iluminar a muchas personas que incluso cuando se acercan a confesar solamente toman en cuenta los 10 mandamientos y dicen: ¿yo para qué me confieso si yo no robo, yo no mato, yo no miento? Bueno, ciertamente los 10 mandamientos son una base para comenzar una buena reflexión, pero hay que recordar que no es suficiente con no hacer cosas malas para estar bien ante Dios. Hay que hacer también cosas buenas, como lo mencionan las obras de misericordia. Pero además hay otros mandamientos y son 5. ¿Quién me podrá decir cuáles son estos 5 mandamientos? Son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Muy bien, te escuchamos. ¿Cuáles son? El primero, ir a misa los domingos o fiestas de guardar.
El segundo, confesarse por lo menos una vez al año o cuando hay peligro de muerte. El tercero, comulgar por lo menos una vez al año. El cuarto, hacer los ayunos y abstinencias señalados, especialmente durante la Cuaresma. El quinto, dar ayudas y primicias, que significa prestar la debida ayuda material a la iglesia. Como ven, no todos son los 10 mandamientos, las obras de misericordia, sino también esto, que significa que formamos parte de una comunidad. Si yo soy cristiano y no participo en la misa el domingo y en las fiestas más importantes de la iglesia, pues no estoy integrándome a la comunidad. Si yo no me confieso por lo menos una vez al año, pues significa que no me interesa mi vida espiritual. Si no comulgo por lo menos en la fiesta de la Pascua, tampoco significa que estoy contento con mi fe. Y si no doy una ayuda a la iglesia en sus necesidades, porque cada parroquia tiene necesidades para atender a los más pobres, para tener un buen servicio en la liturgia, para la construcción y el mantenimiento del edificio donde nos reunimos, etcétera, pues entonces no me está interesando la vida de sociedad, la vida de comunidad cristiana. Vamos entonces a recordar los 10 mandamientos, las obras de misericordia, el mandamiento de amar al prójimo y los 5 mandamientos de la iglesia. Si los más pequeñitos no se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos, le voy a pedir a Bruno que nos los recuerde en este momento. ¿Cuáles son los 10 mandamientos, Bruno? El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falsos testimonios ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Muy bien, pues ahí está la base entonces, con la cual nosotros podemos reflejarnos como si fuera un espejo. Con esto ya tenemos todos los elementos para vernos como en un espejo. Estos mandamientos, estas obras de misericordia, me ayudan a entender qué es lo que Dios quiere de mí para que sea una mejor persona, un buen cristiano, y si yo estoy faltando a alguna de estas cosas o estoy dejando de cumplirlas, en ese momento tengo que reconocerlo y decirle al sacerdote en qué parte de mi vida estoy fallando. El sacerdote así podrá ayudarme. Por ejemplo, si él ve que mi parte flaca es que no soy una persona de oración, casi no voy a misa, no hago oración ni por la mañana ni por la tarde, no hago la acción de gracias por los alimentos que recibe, entonces quizás la penitencia que él me ponga será insistir en esta parte. Si el sacerdote ve, por ejemplo, que yo no me integro a mi comunidad, pues voy a la iglesia nada más, pero así como entro salgo, estoy en un coro quizás, llevo mi guitarra, mi tololoche, pero no me llevo con ninguno del grupo, pues en ese momento el sacerdote me dirá, necesitas integrarte, no basta tu tololoche o tu guitarra, esos pueden ser elementos muy importantes, pero es más importante la integración en la comunidad. O por ejemplo, si el sacerdote ve que la persona va muy frecuente a misa, no falta ninguna de las misas, incluso se avienta, como dicen algunas personas, 2 o 3 misas, pero resulta que en su casa no tiene paciencia, resulta que a lo mejor no participa en los eventos de la comunidad como una persona que forma parte de la sociedad, no tiene una buena relación con los vecinos, entonces el sacerdote le va a tener que decir, ¿sabes qué? Estás haciendo muchas cosas muy buenas aquí dentro de la iglesia, pero la iglesia, la comunidad también está fuera de las murallas de la iglesia. O bien, si el sacerdote ve que la persona reza mucho, qué bueno que hace muchas oraciones, pero le falta poner en práctica las obras de misericordia, el ayudar a los necesitados, el sentir misericordia de la gente que tiene menos que ella, entonces el sacerdote le puede dar como penitencia el que se integre a alguna acción social, el que colabore con las despensas o bien que comparta algo de lo que tiene.
Así que vamos entendiendo por qué al sacerdote le sirve saber qué es lo que está pasando en la vida de la persona para orientarla en el camino que lleva. Y por supuesto, si el sacerdote se llega a enterar de cosas más delicadas, como por ejemplo que la persona está comenzando a ser infiel a su pareja, entonces tendrá que orientarlo y recordarle lo importante que es la fidelidad en la familia, en la pareja, y cómo por una infidelidad se pueden perder muchas cosas. Lo mismo si la persona le dice al sacerdote que está cayendo en demasía en el uso de las bebidas alcohólicas o que está empezando a caer en la droga o en alguna adicción, como por ejemplo el juego. Imagínese que usted fuera sacerdote y se acerca a una señora y le dice: padre, fíjese que tuve que empeñar las escrituras de mi casa porque voy muy seguido al casino y me estoy gastando el dinero. Yo creo que el sacerdote, ¿qué tendrá que decirle a esa persona, Bruno? Que recapacite y que cambie su forma de vivir. Perfectamente bien, Bruno. Y ahora vamos a utilizar un libro que se conoce como El Ritual Completo de los Sacramentos y que puede ayudar a que las personas tengan un buen examen de conciencia. Concretamente, si ustedes abren este libro en la página 91, comienza con algunas preguntas que nos pueden ayudar a hacer este examen de conciencia. ¿Cuál es la primera pregunta, David? La primera pregunta dice así: ¿con qué actitud interior me acerco al sacramento de la penitencia? ¿Deseando sinceramente la purificación y la conversión, la renovación de mi vida y una mayor intimidad con Dios? ¿O solamente lo hago por cumplir con una obligación molesta que muy de vez en cuando tengo que sufrir? Esta pregunta es muy importante porque no faltan aquellas personas que solamente se acercan a confesar porque se los piden como requisito, es decir, son los papás de una joven que va a cumplir 15 años y tienen que comulgar en la misa. Entonces ni siquiera están arrepentidos, no quieren cambiar, pero pues para salir en la foto o como requisito, pues ni modo, hay que confesarse, pero incluso lo hacen de mala gana. Otro ejemplo de esto, David, ¿cuál sería? Pues serían las personas que van a contraer matrimonio, que también como requisito y únicamente como requisito dicen: bueno, pues me tengo que confesar, lo hago. Pero no están arrepentidos de sus faltas, ni siquiera lo hacen con un buen corazón, sabiendo que van a iniciar una nueva etapa en su vida tan importante. Imagínense, una mala confesión en este momento, pues va a impedir que comiencen las cosas en forma correcta. Otro ejemplo, Bruno. Los padrinos de la comunión. Efectivamente, a veces ni modo, les tocó a algunas personas ser padrinos, aceptaron incluso de mala gana y van a confesarse también de mala gana. Otra pregunta que nos hace este ritual. Otra pregunta dice así: ¿olvidé decir algunos pecados en mis confesiones anteriores o quizá los callé intencionalmente? Esto es muy importante. No es que tengamos que decir todos los pecados de nuestra vida en una confesión. Si yo sé que el sacerdote me ha absuelto y son pecados que no tienen tanta importancia, porque ya he manifestado mi arrepentimiento, no tengo que decirlos. Y les aclaro esto porque hay personas que a veces sufren tanto con la confesión porque tienen mala memoria, no se acuerdan o de repente dicen: ¡ay, es que me acordé de uno! Recuerden que lo más importante en el sacramento es la alegría del sentirse perdonado y no estar insistiendo en que si se me olvidó uno o se me olvidó otro. Yo entiendo que cuando me confieso, sobre todo si le digo al sacerdote: me acuso de todos mis pecados presentes y olvidados, en ese momento quedo totalmente limpio y puro, como si acabara de salir del bautismo, y la siguiente confesión tendré que confesar únicamente los pecados que surgieron de la última confesión hasta el momento actual. Pero eso sí, si me callé los pecados voluntariamente, si quise engañar al sacerdote porque me da vergüenza o porque simplemente pienso que no quiero decírselos, ahí sí hay una falta fuerte. Hay algunas personas que no son sinceras en la confesión, que se callan algunos pecados a propósito. Si hubiera mucha vergüenza, bueno, habría que decirle al sacerdote: me avergüenzo de algunas cosas que no quisiera decirle, pero estoy arrepentida o arrepentido. Pero si uno se las calla a propósito, yo creo que no hay sinceridad. Fíjate, Bruno, que hubo una persona que llegaba y le decía al sacerdote: oiga, padre, no hice mi examen de conciencia, ¿me ayuda a confesarme?
El sacerdote, claro, pues tratando de ayudar a la persona, le decía, está bien, te voy a ayudar. Lo mejor es que no te acerques al sacramento si no has hecho tu examen de conciencia. Ay, es que no me acuerdo de mis pecados, ¿me puede ayudar? Y el sacerdote comienza a ver, ¿has jurado en vano? No. ¿Has faltado a misa? No. ¿Le has faltado al respeto a tus padres? No. ¿Has dicho mentiras? No. ¿Has dicho groserías? No. ¿Has robado? No. ¿Has deseado a la pareja de tu prójimo? No. Ah, muy bien. ¿Algo más? Soy un poco mentiroso, padre. Imagínate. Pues esa es una trampa, ¿verdad? Yo creo que esto no es lo más correcto. Pero vamos ahora a tomar el punto siguiente, el punto número 3 que nos dice el ritual de los sacramentos, David. Claro que sí, esta pregunta dice así: ¿cumplí la satisfacción impuesta? ¿Reparé las injusticias que cometí? ¿Me esforcé en hacer realidad el propósito de corregir mi vida según el Evangelio? Esta tercera pregunta que acaba de leer David es muy importante porque, Bruno, fíjate que cuando alguien ha cometido un pecado, el sacerdote en alguna ocasión le puede decir, ¿sabes qué? Tienes que reparar la injusticia. Por ejemplo, si un niño llegara y dijera, rompí el vidrio de la vecina y ella no se dio cuenta, ¿tú qué crees que le tendría que decir el sacerdote? Que se perdonara con la vecina. Que le fuera a pedir perdón a la vecina. Bueno, es una forma, pero ¿no te parecería que sería mejor que le dijera, vas a hablar con tus papás y le vas a decir que de tus ahorros o de tus domingos van a comprar el vidrio de la vecina? Y además de la disculpa, pues vas a reparar el daño, ¿no, David? Así es, efectivamente. O quizás también pueda ser otro ejemplo en el caso de unos hermanos, por ejemplo, que castigan a mi hermano o a mi hermana por mi culpa. Y tengo que ir yo a decir, no, yo fui el culpable y después sufrir las consecuencias. Eso no es nada fácil, ¿verdad, Bruno? No. Pero efectivamente, si nosotros solamente nos confesamos, pero no tratamos de reparar el mal que hemos hecho, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Por eso, Bruno, te voy a poner un ejemplo. Fíjate que un hombre y una mujer que no están casados empiezan a vivir como si estuvieran casados. A eso se le llama amaciato. A eso se le llama vivir, dicen algunos, en estado libre también. Si una persona va y le dice al sacerdote, me confieso de que estoy viviendo con una persona que no es mi esposo, el sacerdote le va a tener que decir, bueno, si quieres reparar estas acciones equivocadas, o una de dos, o te separas de la persona que no es tu esposo, o bien hacen lo necesario para casarse por la iglesia, porque no está bien que te vengas a confesar de algo y sigas viviendo en la misma circunstancia. Por eso es que las personas que viven en amaciato no pueden confesarse, o mejor dicho, no pueden recibir la absolución hasta que no tengan este cambio de vida. Otro ejemplo te voy a poner, Bruno. Si una persona, imagínate tú eres sacerdote, y se acerca una persona y te dice, fíjese, padre, que yo trabajo asesinando personas o vendiendo droga. ¿Tú qué le dirías a aquella persona? Que está mal. ¿Y qué tendría que hacer? Recapacitar. ¿Y después de recapacitar, seguiría matando y vendiendo droga? No. Tendría que dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces, si la persona me dice, no, pues me vengo a confesar porque voy a ser padrino de una quinceañera, pero voy a seguir vendiendo droga, pues entonces ahí no se le puede dar la absolución porque la persona no está verdaderamente arrepentida, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues queda muy claro esto. Por eso en muchas ocasiones la penitencia no son solamente oraciones. Si inventaste un chisme sobre una persona, entonces la penitencia será, trata de devolver el buen nombre, la buena fama a aquella persona a quien difamaste. Robaste, pues trata de regresarle a la persona lo que le robaste. Ay, pero es que me va a demandar. Bueno, si no se lo puedes regresar tú directamente, ponlo en un sobre, déjalo allí en su casa con su nombre, sin saber quién se lo regresó, ¿verdad? Y de esa manera evitas a lo mejor que te metan a la cárcel por estar regresando su dinero a la persona. Es que atropellé a un niño y se murió. Bueno, a lo mejor ya no puedes darle la vida a ese niño, pero entonces paga una indemnización a su familia para que esa familia tenga menos dolor, y ten cuidado de aquí en adelante en no manejar alcoholizado como manejaste cuando atropellaste al niño, ¿no? De esta manera las cosas van haciendo que se transforme aquello malo que hice en algo
no tan malo, o pueda yo reparar el daño. ¿Queda claro, Sergio? Perfectamente claro, Padre José. Amigos, muy importante lo que decimos, el examen de conciencia, para no omitir u olvidar alguno de nuestros pecados graves o grandes, y también pues esto de no nada más cumplir con la oración, la penitencia, y sigo en las mismas. Así es, bueno, hay que decir que la penitencia precisamente es para que la persona trate de cambiar de conducta. Después de estas 3 preguntas que hace el libro del Ritual de los Sacramentos, viene ya una parte donde invita a que las personas se pregunten lo siguiente. Y todo este conjunto de preguntas se refiere a este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Simplemente a este mandamiento se refieren estas preguntas. Por favor, David. Que resultan muy interesantes. La primera dice así: ¿se orienta mi corazón a Dios de tal manera que de verdad lo amo sobre todas las cosas, poniendo en práctica con fidelidad sus mandamientos, como lo hace un hijo con su padre? ¿O más bien me ocupo con preferencia de las cosas temporales? ¿Es recta mi intención en todas mis acciones? Ahí está una muy buena pregunta. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que le damos su justo valor, su justo lugar, y no lo ponemos por debajo de todas las cosas materiales. La siguiente pregunta, Sergio. ¿Es firme mi fe en Dios que nos ha hablado por su Hijo? ¿Ha sido firme mi adhesión a la doctrina de la Iglesia? Me he preocupado de la formación cristiana escuchando la palabra de Dios, participando en la instrucción religiosa y evitando lo nocivo a la fe. ¿Profesé siempre con valentía la fe en Dios y en la Iglesia? ¿Me mostré de buen grado como cristiano en la vida privada y en la pública? Bueno, estas preguntas que nos hace Sergio a cada uno de nosotros, pues nos mueven un poquito y nos angolotean, porque muchos de nosotros ni siquiera hemos puesto atención a la preparación. Una de las preguntas que nos hacía Sergio era precisamente: ¿me he preparado en mi instrucción religiosa? Hay personas que simplemente fueron durante la infancia al catecismo y nunca más han leído otro libro que les pueda acrecentar su fe o fundamentar también aquello que aprendieron de pequeños. Otra pregunta sobre este punto era: ¿qué tanto me he adherido a la doctrina de la Iglesia? Y es que hay personas que van a la Iglesia, pero de repente dicen: estoy a favor del aborto. Esa no es la doctrina de la Iglesia. Hay personas que también van a la misa y de repente no están claros en su respeto a la vida de los ancianos y están en favor de la eutanasia. Por lo tanto, hay una deshonestidad, hay una incoherencia en estos principios. Vamos con las siguientes preguntas, David. ¿He orado a Dios en la mañana y en la noche? ¿En qué consiste mi oración? ¿En una verdadera conversación de mi mente y de mi corazón con Dios? ¿O es solo un rito externo? ¿Le ofrecí a Dios mis trabajos, alegrías y dolores? ¿Acudo a Él en las tentaciones? Una pregunta que tiene que ver con nuestra actitud en la oración. Somos personas que repetimos como pericos, somos personas que repetimos esquemas, o la oración surge desde nuestro corazón como un verdadero diálogo con Dios. El siguiente punto dice así: ¿respeto amorosamente el nombre de Dios o lo he ofendido con blasfemias, jurando en falso, utilizando su nombre en cosas intrascendentes? He tenido poco respeto a la Virgen María y a los santos. Esto se refiere a santificar el nombre de Dios. Y hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios simplemente para chistes, blasfemias o cosas que no tienen nada que ver con un verdadero respeto. Y como el tiempo se va muy rápido, le voy a pedir a David y a Sergio que vayan leyendo únicamente las preguntas que nos tenemos que hacer en lo que se refiere a todos los puntos para hacer una buena confesión. La pregunta número 5 nos dice: santifico el domingo y las fiestas de la Iglesia, participando en la reunión litúrgica, especialmente en la misa, de modo vital, con reverencia y atención. Cumplí los mandamientos de la confesión anual y de la comunión pascual. Esto nos invita a preguntarnos si realmente estamos participando en la misa. Tú pregúntate: ¿has cumplido realmente esta participación litúrgica? ¿Has participado cantando, respondiendo a cada una de las oraciones que el sacerdote te invita a hacer? La pregunta número 6 es: ¿tengo quizás otros dioses, cosas de las que soy más solícito, en las que confío más que en Dios, como por ejemplo el dinero, la Santa Muerte, las supersticiones, el espiritismo o alguna otra clase de artes mágicas? Como puedes ver, todas estas son preguntas que tienen que ver con tu relación con Dios.
Empieza ahora otra numeración. Y esta otra numeración tiene que ver con otro punto. El primer punto tenía que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este segundo punto de preguntas tiene que ver con amaos los unos a los otros como yo os he amado. De tal manera que estas preguntas ahora tendrán que ver con mi relación ya no directamente con Dios, sino con el prójimo. La pregunta número 1 dice, ¿tengo verdadero amor a mi prójimo? ¿O estoy abusando de mis hermanos, utilizándolos para mis fines, o haciéndoles lo que yo no quiero que los demás me hagan a mí? ¿Fui para ellos motivo de escándalo grave con mis palabras o con mis acciones? Pregunta número 2 tiene que ver con tu familia. ¿Cómo me he portado con mi familia? ¿He colaborado al bienestar y a la alegría de los demás con mi paciencia y mi amor verdadero? Si es que soy hijo, ¿cómo me he portado como hijo? ¿Obedezco a mis padres? ¿Los respeto? ¿Los ayudo en sus necesidades espirituales y también en las materiales? Si soy papá, si eres papá, ¿cómo me he portado como papá? ¿Me preocupo de educar cristianamente a mis hijos? ¿Los ayudo con buenos ejemplos y con mi autoridad paterna? Bueno, y en relación a mi pareja, ¿cómo me he portado como esposo o esposa? ¿Le soy fiel a mi pareja en mi corazón y en el trato con los demás? ¿Qué dice la número 3, David? ¿Comparto mis bienes con las personas más pobres que yo? En cuanto me es posible, ¿defiendo a los oprimidos, socorro a los pobres, ayudo a los necesitados? ¿O he despreciado a mi prójimo, especialmente a los pobres, a los débiles, a los ancianos, a los extraños o a personas de diferente condición? La siguiente pregunta, ¿recuerdo en mi vida práctica la misión que recibí en la confirmación? ¿Participo en obras de apostolado y en las obras de servicio de la iglesia? ¿Tomo parte en la vida parroquial? ¿Ayudo a la iglesia y al mundo en sus necesidades y he orado por ellas? He orado, por ejemplo, también por la unidad de la iglesia, la evangelización de las naciones y el triunfo de la paz y la justicia. Esto es muy importante porque en la confirmación se supone que nos comprometemos a ser cristianos activos en la sociedad, en los grupos parroquiales y en cualquier parte. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Procuro el bienestar de la comunidad en la que habito o solo me ocupo de mí mismo? ¿Contribuyo hasta donde puedo en fomentar la justicia, la honestidad de costumbres, la concordia y el amor en la sociedad? ¿He cumplido mis cargos civiles y he pagado los impuestos? Un punto interesante. Y es cierto, si cumplimos con el pago de impuestos, también tenemos que exigir que se hagan las cosas correctas con ellos. ¿Qué es lo que podemos preguntarnos acerca del trabajo en la pregunta número 6, David? Podemos preguntarnos si en mi trabajo soy justo, trabajador, honrado y procuro dar mis servicios a la sociedad por amor. También nos preguntamos, ¿he pagado un salario justo a mis trabajadores y a las personas que de mí dependen? ¿He cumplido mis promesas y contratos? El siguiente punto, la pregunta número 7, tiene que ver con las autoridades legítimas, no con las que nos imponen, o con aquellas autoridades que no hacen lo que tienen que hacer. Pero la pregunta sería, si la autoridad es legítima y hace lo que tiene que hacer, ¿he obedecido y respeto a las autoridades legítimas? O en la pregunta número 8, si tengo algún cargo o autoridad, ¿lo utilizo para servir a los demás o para mi provecho personal? Evidentemente, como pueden ver, también los políticos, los dirigentes, tendrían que preguntarse este tipo de cosas cuando hacen una buena confesión. La pregunta número 9 tiene que ver con la verdad y la mentira, y nos hace cuestionarnos, ¿he dicho la verdad y he respetado los secretos? ¿He perjudicado a otros con mentiras o los he perjudicado con calumnias, con difamaciones, con juicios temerarios o violando sus secretos? El número 10, ¿qué nos dice David? Un tema muy importante, nos pregunta, ¿he causado daño a la vida, a la salud, a la fama, a la integridad física, al honor o a los bienes de los demás? ¿He aconsejado acaso el aborto o intervenido en él? ¿Odio a algunas personas? O también me pregunto, ¿estoy enemistado con alguien por pleitos, ofensas o discordias? ¿Descuido culpablemente por egoísmo el atestiguar la inocencia del prójimo? Como ven, vamos siguiendo el orden de los mandamientos. La pregunta anterior se refería a no mentirás. Estos puntos que acaba de mencionar David se refieren a no matarás. La siguiente pregunta, que es la número 11, se refiere a no robarás, y las preguntas tienen que ver con lo siguiente.
He tomado cosas ajenas sin permiso. Las he perjudicado porque robar también tiene que ver con que me prestan una cosa y yo la regreso en una forma incorrecta. He deseado poseer estas cosas injusta y desordenadamente. He procurado restituir lo ajeno y reparar el daño que provoqué. La pregunta número 12 va ahora sobre el buen nombre de las personas, David. Así es, cuando me han insultado, ¿he estado dispuesto a perdonar y hacer las cosas por amor a Cristo? ¿O conservo odio, rencor o deseos de venganza? Vamos ahora a la tercera parte de este cuestionamiento, que tiene que ver con el punto 3 de este ritual y nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial. La primera pregunta de este apartado dice así: ¿cuál es la dirección fundamental de mi vida? ¿Tengo esperanza firme en la vida eterna? ¿He procurado crecer en la vida espiritual por medio de la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, por la participación en los sacramentos y por la mortificación? ¿Estoy dispuesto a dominar mis defectos, mis inclinaciones y pasiones malas como la envidia, el placer desordenado en la comida y en la bebida? ¿He subestimado ante Dios con soberbia y presunción a los demás, pensando que soy mejor que ellos? ¿Me vanaglorío de ello? ¿He impuesto siempre mi voluntad a los demás, despreciando su libertad y sus derechos? La pregunta número 2 nos invita a reflexionar sobre qué uso hago del tiempo, de mi salud, de los dones recibidos de Dios, es decir, los talentos evangélicos. ¿Los utilizo para ser mejor cada día o estoy ocioso y soy perezoso? La tercera pregunta: ¿he tolerado con paciencia los sufrimientos y contrariedades de la vida? ¿En qué forma voy completando con mis sacrificios aquello que falta a los dolores de Cristo? ¿He observado la ley del ayuno y la abstinencia? En la pregunta número 4 nos preguntamos: ¿he respetado con pudor y castidad mis sentidos y todo mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, que es llamado a la gloria de la resurrección y como signo del amor fidelísimo que Dios tiene a todos los seres humanos y que refulge maravillosamente en el sacramento del matrimonio? ¿He manchado acaso mi cuerpo con fornicación, deshonestidad, palabras o pensamientos indignos, con deseos o acciones malas? También me pregunto, ¿me he recreado en el placer por el placer? ¿Mis lecturas, conversaciones, espectáculos y diversiones han sido contrarias a la decencia humana y cristiana? ¿Con mi indecencia he provocado a los demás a pecar? ¿En el trato íntimo con mi cónyuge he observado la ley moral? Y las dos últimas preguntas: ¿he actuado contra mi conciencia por temor o hipocresía? ¿He procurado obrar siempre con la verdadera libertad de los hijos de Dios según la ley del Espíritu, o soy todavía esclavo de algunas pasiones? Pues con estas preguntas podemos hacer un buen examen de conciencia y yo espero que te ayude a tu próxima confesión. Amigos, amigas, que Dios les bendiga y hasta mañana. Cimentando nuestra fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.